Vamos a abrir algunos libros de Romanos, capítulo 6. Capítulo 6 de Romanos, versículos del 8 al 14. Romanos capítulo 6, del 8 al 14. Y si vivimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió. Una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muy bien, en los últimos estudios hemos tratado de penetrar en este capítulo que es el más profundo de todo el libro de Romanos. El capítulo 6 de Romanos nos revela el mecanismo de lo que sucedió cuando Cristo murió y de los beneficios que nosotros estamos recibiendo mientras estamos nosotros practicando o experimentando esta vida muerta al pecado que cada cristiano tiene que haber enfrentado cuando recibió a Cristo como su Salvador. Vimos que esta muerte de nuestro antiguo hombre tuvo lugar cuando hace 10 años que recibiste a Cristo, no, tuvo lugar hace 2000 años. Hace 2000 años tú y yo morimos. Cuando Jesús moría, nosotros morimos juntamente con Él en esa cruz. ¿Y cómo se hace efectivo esto en nuestras vidas? Por medio del bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos coloca y nos funde, nos identifica en su muerte, así que cuando Cristo murió nosotros morimos, cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados con Él, y cuando fue levantado, fuimos levantados juntamente con Él. Ahora también vimos que esto es una muerte legal. No es una muerte judicial, es una muerte legal en cuanto a nuestra posición, ya Dios no tiene nada contra nosotros. Cuando Jesús murió, tu viejo hombre, tus cuentas pendientes de pecado quedaron saldadas con Él. La única forma que fuéramos perdonados por Dios era muriendo. Y ahora nuestro sustituto, Jesucristo, muere por nosotros y nosotros juntamente con Él para que hagamos de eso ahora una experiencia. Les dije que era como nuestra universidad y te entregaran tu título de ingeniero. Muy bien, a los ojos de la universidad, a los ojos de tus profesores, tú eres ingeniero. Pero ahora con tu título, tú no puedes ir en la calle y decirle a la gente, yo soy ingeniero. Tienes que conseguir tu trabajo y demostrar que eres ingeniero. ¿Eres graduado de doctor? Tienes que demostrar y vivir como si fueras doctor. No agarras tu título y lo cuelgas ahí y dices, bueno, soy doctor, pero jamás voy a ejercer mi profesión. Entonces nosotros ya tenemos el título de santos, ya somos santos a los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué nos dice Dios? Sean santos. ¿Qué no somos santos ya? Claro, pero somos santos posicionalmente ante sus ojos. Ahora Dios dice, vivan de acuerdo a su posición. Vivan de acuerdo a su posición, sean santos, demuestren al mundo que ustedes son santos. La Biblia nos dice que ya estamos muertos. Pero yo no digo que soy muerto. Dios me dice, Armando, ante mis ojos tú estás muerto. Ya no tengo nada contra ti, no lo puedes entender. Si tus pecados fueron, pero graves, como ese ladrón que moría junto a la cruz, ya no tengo nada contra ti, entiéndelo, no hay ninguna condenación, ya no hay juicio para nosotros. Cuando yo muera me voy a ir al cielo, no porque sea bueno, no porque me lo merezca, sino porque alguien ya pagó por mí y pagó por ti. Ahora Dios me dice, vive como si estuvieras muerto. Ahora, levántate todos los días y entiende que al pecado estás muerto. O sea, ¿qué es la palabra muerto? Separado. Hemos sido separados del poder del pecado. Pero descubrimos, que dice el versículo 8, que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Otra vez aquí la palabra, viviremos con Él, no se refiere al futuro, se refiere que si Cristo ya murió en relación al pecado, y ya pagó por la cuenta de pecado, y yo he muerto juntamente con Él en el sentido de que legalmente ya Dios no tiene nada contra mí, y de que ahora el pecado ha sido roto dentro de mí para que yo no lo obedezca, la Biblia dice que también creemos que viviremos con Él.
¿Qué significa eso? Vean ustedes Mateo capítulo 28, vamos a ver qué significa eso de que si Él es muerto, pues es lógico que si Él resucitó, nosotros vivamos con Él. Pero no se refiere a la vida futura, se refiere a esta vida. Dice Mateo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy, no dice yo estaré, dice yo estoy ya, desde que Él ascendió y resucitó, ya estoy con ustedes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los domingos dicen? ¿Estaré yo? Todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esto es una verdad de la cual nosotros nos debemos empapar cuando estemos atribulados. Bendito sea el Padre y Dios de Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, de la misma manera también abunda la consolación en Cristo. Bienaventurado el varón y la mujer que en esta mañana haya experimentado cuando esté atribulado y cuando esté afligido y cuando haya malas noticias, en ese momento que haya podido en lo más profundo de su corazón haber experimentado el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cristiano que me escucha, ya ha descubierto que Él vive realmente dentro de ti. ¿Es Cristo realmente real en tu vida? ¿Es una realidad en la cual tú estás viviendo todos los días? Yo me acuerdo cuando tenía 7 meses de convertido, que venían mis amigos y se burlaban de mí, porque había vivido yo mucho en el pecado. Ellos no podían creer. Es imposible ante su lógica elemental de que yo hubiera podido cambiar y comenzar yo a dejar esas cosas que antes me gustaban. Y me decían, a ver, cuéntame de Cristo. Y si Dios es esto, y me comenzaban a hacer preguntas que no les podía contestar, pero recuerdo muy bien que yo les decía siempre, miren, lo único que les puedo decir es que Él es real en mi vida. Él vive, es lo único que les puedo decir. Yo sé que Él vive. Yo me levantaba en la mañana y me decían, Dios no existe, y yo les contestaba, no es cierto, hoy platiqué con Él en la mañana. Yo estaba de rodillas y he sabido en mi espíritu, en lo profundo de mi alma, la realidad de ese Cristo que fue crucificado. Por eso dice la Biblia que cuando alguien se convierte, no se convierte porque fue persuadido. Porque nuestras palabras, dice la Biblia, no son de humana sabiduría, ni de elocuencia, ni de persuasión humana, para que nuestra fe no se fundaba en que, digamos, nos lavaron el cerebro. Nuestra fe se fundaba en que cada persona que es cambiada es porque esa persona tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado. Si yo hubiera sido criado en Rusia o en Cuba o en Nicaragua, desde niños se les muestra la guerra y el odio contra los americanos, y el odio contra la democracia, etcétera, etcétera, yo puedo decir me lavaron el cerebro. Pero cuando yo vengo a Cristo, no puedo decir eso, porque si yo he dicho eso, es porque realmente mi encuentro fue intelectual y no fue verdaderamente con toda mi alma. Entonces no basta en esta mañana que tú creas intelectualmente que Él vive. Tu vida tiene que haber sido cambiada. Y si no ha sido cambiada, no has tenido ese encuentro con Cristo. Vemos nosotros también en Juan capítulo 10, versículos 27 al 30, la misma realidad de lo que dice Romanos, que estamos viviendo ya con Él. Si hemos muerto, ya está ahí con nosotros viviendo. Dice el Señor Jesucristo, versículo 27, capítulo 10 de Juan, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano, nadie. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie, otra vez, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Se acuerdan ustedes esa historia donde un señor llegó con unos amigos y le dijo a sus amigos, ven esta mano, ven estos 5 dedos, pues esta mano que ustedes ven aquí con cicatrices y todo, esta mano que ustedes ven, le dio la mano al presidente Dwight Eisenhower. Y no me lo he vuelto a lavar desde ese momento. Y todos comenzaron a reírse, así como se rieron ahorita ustedes. Pues no nos vamos a pantallar con estas cosas. Entonces se levantó una persona y le dijo, bueno, mira, está muy bien, tú nos quieres impresionar de que tú conoces al presidente Eisenhower, pero la pregunta realmente no es si tú lo conoces, sino, ¿él te conoce? O sea, si te lo hubieras encontrado, te diría, ¡hey, Tato, cómo estás!
Entonces sí podrías impresionarnos. Entonces hay mucha gente que puede decir, yo estoy junto al presidente hoy en la mañana y le agarré su saco y le dice así, toqué su saco y le dice estar junto a mí. Pero esa no es la cuestión es de que él te conozca. Hay muchas personas que dicen, yo conozco a Cristo, pero la pregunta es, ¿te conoce él? ¿Sabe él que realmente has pasado de la muerte a la vida? Yo conozco a mis ovejas. También dice Timoteo, ese es el sello de los que tienen a Cristo y al Espíritu Santo. Conoce Dios a los que son suyos. Entonces no es importante que tú digas, yo conozco a Dios. Yo sé que Dios existe. La pregunta es si Él te conoce. Si te tiene clasificado, catalogado y escogido como un hijo y como una hija. Dice Cristo, nadie es del momento que hemos sido identificados con Él en su muerte, ya nadie nos podrá separar de su amor. Vean ustedes en Romanos 8, como el apóstol Pablo lo expresa, con otras palabras, pero toda la Biblia está llena de continuo acerca de nuestra eterna relación con Él desde el momento que le recibimos. Dice en Romanos 8, del 33 al 39, estas palabras. Antes de leer Romanos 8, del 33 en adelante, quiero decirles por qué no podemos perder la salvación. Cuando ustedes encuentran a alguna persona, estas personas se llaman arminianas, y muchos son hermanos nuestros, han nacido de nuevo, pero no han sido dirigidos en cuanto a lo que significa la salvación. Hay muchos hermanos nuestros que creen sinceramente, y hay pasajes que, no lo dudo, se encuentran con cierta oscuridad respecto a que podría interpretarse que perdemos la salvación. Pero fíjense ustedes, la salvación no se puede perder, en primer lugar, porque cuando nosotros nos identificamos con Cristo, quedamos bajo un pacto, y este pacto se llama el pacto de sangre. Ahora, ¿saben ustedes que el pacto de sangre es incondicional? No es condicional, ahí está el asunto. Cuando un arminiano escribe el pacto y descubre que no podemos perder la salvación por cuanto cuando nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Si yo me salgo y porto mal, me prueba, y si insisto, me lleva a casa. Pero la salvación no se puede perder porque el pacto es incondicional. Aunque fuéramos infieles, dice el Pablo a Timoteo, Él seguirá siendo fiel. Él fue el que hizo la salvación, Él la logró, yo no me lo estoy ganando, Él la realizó y su obra fue perfecta en la cruz del Calvario. Entonces las personas que dicen eso, es que no entienden que el pacto por el cual estamos es un pacto de muerte que fue sellado con la sangre misma, preciosa de Jesucristo. Entonces si el cristiano se porta mal, lo cuerea, y si no hay cuero, no eres cristiano, tan sencillo como eso. Dice en Romanos 8:33 en adelante, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Fíjense, una vez que ya hemos sido justificados de leer Romanos 3, una vez que hemos sido sellados con su Espíritu, ¿quién puede levantarse y decirte, es que tú no mereces la salvación? Si el juez universal del universo nos ha dicho, son ustedes libres, ¿quién podrá ahora acusarnos? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que ahora que Él murió por nosotros y nos levantó y ha entrado a mi corazón y a tu corazón, en el momento en que tú pecas, vienen los poderes del mal y se paran en el trono de Dios y le dicen, mira a Panchito y cómo se está portando y tú no le haces nada, Señor. Y en ese momento Panchito dice, lo único que Panchito dice, Señor, perdóname. Y en ese momento se levanta Cristo que está sentado a la diestra del Padre y se pone entre el acusador y el Padre y le dice al Padre, Padre, mi sangre lo limpia de todo pecado. Y en ese momento quedas bajo la protección y no bajo el castigo de Dios. Hermanos, yo no he entendido esto, que lo único que tenemos que hacer ahora es confesar nuestros pecados. Hay maridos que tratan a sus mujeres como si fueran sirvientas. Hay maridos que las insultan, que les gritan. Hay mujeres tan rebeldes, que se portan con el marido como ustedes no se imaginan. ¿Ustedes creen que esta familia pueda sobrevivir? Es una familia entregada al juicio de Dios. Y esta familia va a ver el juicio de Dios tarde o temprano en su vida. Por la misericordia de Dios, Él ha detenido su mano. Pero si no te familia, Él es el cristiano, y no es Él el que está tratando en frente de sus hijos a su esposa como realmente debe tratarla, el juicio será 55 en cada 1000 veces a la de su lealtad a potencia en contra de Él. Porque nosotros somos responsables en nuestras casas.
Lo único que María tiene que hacer es sentarse de Dios y decirle, Padre Santo, mi esposa con la cara de plumero que tiene, tengo ganas cada vez que me levanto de insultarla, ya me cae mal, está gordo, etcétera, etcétera. Señor, pero te pido perdón. Cambia mis sentimientos hacia ella, cambia mis sentimientos hacia mis hijos, pero si ese marido no hace esto, el marido va a quedar bajo el juicio de Dios. Escupe afuera tu pecado, es lo único que necesitas hacer. Díselo a Dios, Señor, estoy mal. Llora por tu pecado, quebrántate al espíritu quebrantado y humillado. Dios lo tiene que hacer vivir, porque Dios ama a los contritos de espíritu. Continúa el apóstol diciendo en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, por los problemas decimos, ya no quiero saber nada contigo, lo confieso, que cuando el problema viene, sí es nuestra potencia. ¿No es cierto? ¿Y dónde estás? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué me pasó lo que me tenía que pasar? En ese momento de angustia clamamos y decimos, oh Dios, ¿dónde estás? Y en ese momento recordamos que en ese preciso momento de incertidumbre es cuando debemos caer de rodillas y experimentar que Él realmente está detrás de nuestros problemas. Pero las tribulaciones no podrán jamás ser capaces, nunca, de separarnos de nuestro Señor Jesús. ¿Podrá la angustia o la persecución separarnos? ¿O el hambre o la desnudez? ¿O el peligro o la espada? Cuando alguien está muriéndose de hambre, o cuando alguien es perseguido y abandona el camino, o cuando alguien es atribulado de tal manera que no aguanta más y abandona el camino, ¿qué significa? Que nunca fueron salvos. Pero el cristiano, el verdadero cristiano, ni la tribulación, ni la angustia, ni los leones en el coliseo, ni que haga una tira ardiente con nosotros en el parque, ni cuando no tengamos dinero, jamás podremos volver a blasfemar el nombre de nuestro bendito Salvador. Y precisamente aquí Dios va a mostrar quién es y quién es cristiano. Hay veces que vienen las persecuciones y ahí se nota inmediatamente si eres cristiano. Pero la Biblia dice que los hijos nadie los puede separar de su amor. Y en último lugar dice el versículo 37, antes en todas estas cosas, o sea, en las tribulaciones, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en todo lo que aparece cristiano, somos no vencedores, somos más que vencedores. ¿Y saben por qué? Porque el vencedor es el que gana, pero el que es más que vencedor es el que está más arriba del vencedor. Cuando tú enfrentas el hambre y sales glorioso de que el hambre no te hizo el de Cristo, dice la Biblia que eres más que vencedor. Venciste el hambre, que no solamente venciste el hambre, venciste a Satanás. Cuando un problema viene a tu vida y no lo entiendes, y te hincas y lloras y le entregas tu problema a Dios, en ese momento eres más que vencedor, porque sales y vuelas arriba de tu problema. Y Dios quiere que nosotros sepamos que podemos elevarnos arriba de nuestros problemas si verdaderamente estamos confiando en su Hijo Jesucristo. Regresamos nosotros a Romanos capítulo 6 y encontramos, una vez que hemos comprendido lo que significa, también creemos que viviremos con Él. Ya debemos estar experimentando esa verdad de que lo real, dice el versículo 9 y 10, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que Cristo murió al pecado en cuanto sufrió el castigo del pecado. Él murió por nuestros pecados, cargándonos en su propia persona, inocente y sin mancha. La muerte de Cristo fue la paga del pecado. Porque Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, si Él muere, Él pagó por el pecado. Él sufrió por el pecado. Ahora, nuestros pecados ya no son de nosotros. Él cumplió la sentencia, pagó la culpa y pena y aceptó la consecuencia. Esto lo dice Pablo también en 2 Corintios 5:21. Él que no conoció pecado, pero nosotros sí es lo que dice, se hizo pecado. Una vez le pregunté a una persona, ¿Cristo fue pecador? Yo le contesté, no fue pecador. Y dice, en la cruz no pecó. Le digo, no, en la cruz no pecó. El pecado fue puesto sobre de Él. Pero Él no pecó. El pecado fue puesto sobre de Él. ¿Tienes la diferencia? Él no pecó jamás en su vida. Ha sido el único hombre que no ha pecado. Pero nuestro pecado fue colocado a una puesta que fue vestido en esa cruz. Y en ese
momento, dice en Gálatas 3, fue hecho maldición, porque maldito es el que es crucificado en un madero. Entonces, esto es lo que significa. Él ya no puede volver a morir, porque ahora él venció la muerte al pagar el pecado. Él ya no puede regresar a la cruz, porque fue perfecto su sacrificio. Entonces, nosotros también ya no podemos regresar a nuestra antigua manera de vivir. ¿No entendido? Si Cristo ya no puede regresar a la cruz, tú tampoco puedes regresar a revolcarte al vómito que te fue sacado. Si Cristo ya resucitó y ya no puede regresar otra vez aquí a la tierra a volver a morir, entonces tú tampoco puedes volverte a revolcar en el cielo. De donde el que regresa a su vómito, el que regresa al cielo, no conocía a Cristo, porque regresó por cuanto su naturaleza no había sido cambiada. Ese es el principio y el punto de Romanos 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Podemos ahora vivir el pecado? Ya no podemos, hermanos. Porque nos explica todo Romanos 6 porque hay alguien que murió. Y cuando él murió, yo morí con el fin bautizado de su muerte. ¿Cómo puede entonces hacer un hábito del pecado? ¿Qué cristiano no peca? Claro que sí peca, pero ya no se apuesta en él. Ya no se revuelve en él. Ya no lo disfruta, ya se siente conquistado, ya se siente mal, ya llora, ya se hinca, ya pide perdón. El no cristiano vive haciendo un hábito del pecado. También dice en Hebreos capítulo 9, lo que dice también Romanos 6, que en cuanto al pecado murió una vez por todas. Dice la Biblia que el sacrificio de Cristo fue hecho una vez para siempre. Su obra en la cruz fue perfecta. Dice Hebreos 9, 24 al 28, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjense otra vez la sustitución. Él, en lugar de nosotros, se presenta delante de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De manera que le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, escuchen, otra vez, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Y de la manera que fue establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de este juicio, así también Cristo fue ofrecido, otra vez se repite, una sola vez, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Vemos nosotros que cuando Jesucristo vino al mundo, Él venía realmente como un sacerdote, ¿sí o no? Ahora, ustedes saben que Cristo, mientras Él vivió, no podía ofrecer sacrificios, porque los sacrificios eran ofrecidos de acuerdo al pacto que Dios hizo con Leví, solamente para los descendientes de Leví y a los hijos de Aarón. Los únicos que podían ser sacerdotes en Israel eran los hijos de Aarón o los descendientes de la tribu de Leví. Cristo venía de Judá. Él no podía entonces ser sacerdote cuando él vivía en la tierra. Entonces, el único sacrificio que ofreció Cristo lo ofreció en la cruz. Ahora, ¿cómo podía, si él no era sacerdote de acuerdo a Leví y a Aarón y había la cruz de Calvario? Simplemente porque Cristo era sacerdote según el orden de Melquisedec. No era del orden de Leví, era de un orden más grande. ¿Quién es Melquisedec? El sacerdote que aparece en el Génesis con Abraham y que Abraham le da los diezmos. Melquisedec representaba el sacerdocio eterno y Leví representaba el sacerdocio temporal. El que moría en la cruz no era terrenal, él era Dios. Además, su sacrificio no solamente fue incomparable en cuanto no era de Leví, sino que era una vez para siempre, sino que también el sacrificio del sacerdote del Antiguo Testamento tenía que ser vestido. El sacerdote tenía que ponerse una mitra, el pectoral con el escudo, el turín y el amín, las dos piedras, donde encontraban la voluntad de Dios. Vestido no podía asomarse nada de carne del sacerdote, vestido de los pies hasta arriba. Y si el sacerdote no entraba al lugar santísimo vestido, no podía. ¿Qué significaba esto? Que nada que fuera carne podría presentarse en el lugar santísimo. Cristo fue el único sacerdote en morir sin ropa. Porque él no tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo. Él era santo y sin mancha. Gloria a Dios.
Cuando nosotros comparamos, pues, el libro de Hebreos con Levítico, con el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio en el que se de acuerdo a Cristo, decimos, solo Dios pudo haber puesto en este santo libro que tenemos en esta mañana tal armonía y tal precisión y tantas maravillas para que nosotros supiéramos que el sacerdocio de Cristo fue una vez para siempre. En tercer lugar, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer cada semana y una vez al año la expiación por todos los pecados. Cristo solamente lo ofreció una vez. No sé cuántos de ustedes hayan ido a misa. Cuando yo era cristiano y iba a misa, me acuerdo muy bien cuando estaba estudiando en la Universidad de La Salle, que los hermanos lasallistas se llevaban a misa cada viernes, cuando era la cuaresma también. Y durante mucho tiempo fui a misa. Y durante mucho tiempo jamás supe yo lo que era la misa. Ahora me gusta mucho platicar con sacerdotes y hay sacerdotes a quienes yo estimo y aprecio bastante. Yo sé que muchos de ellos son sinceros, pero una de las cosas más importantes que yo les pregunto es lo siguiente. ¿Saben ustedes qué es la misa? Y pues luego me confiesan, ¿verdad? ¿Cómo no voy a saber si tengo 5 años ofreciendo misa? Entonces les digo, bueno, pues de acuerdo a la Biblia, usted no cree en Cristo. ¿Cómo que no cree en Cristo? Si es a Él hay que sacrificarlos. Y en este momento le digo precisamente por eso. Porque la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos, de acuerdo al Concilio de Trento en 1540, confirmado por el Papa León XIII, confirmado por Juan XXIII y confirmado por Juan Pablo II. La misa es la repetición del sacrificio de Cristo. De acuerdo a la Biblia, Él no tiene que volver a matarse, Él fue suficiente con que muriera una sola vez. Entonces, los sacerdotes católicos están repitiendo ¿qué cosa? El sacerdocio arónico. Cada semana están ofreciendo un sacrificio que no puede quitar los pecados, porque el de Cristo fue suficiente. Entonces, esta es una verdad profundísima que hay que enseñarles a muchos hermanos nuestros y a muchos amigos nuestros que son católicos, pero que sin embargo, por no conocer la Biblia, no han comprendido Hebreos 9 y Hebreos 10. Ahora ven ustedes también en Hebreos 10, enséñales este versículo a tus amigos sacerdotes, a tus amigos católicos. Es muy importante compartir con estas personas estas verdades tan hermosas. Dice en Hebreos 10, en esta voluntad somos santificados, o sea, somos hechos santos mediante la misa, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Qué maravilloso es entonces que yo reciba a Cristo y yo no tengo que ir a un lugar donde me están sacrificando para que yo pueda entender que soy perdonado de los pecados. Yo ya fui perdonado en el momento que lo recibí como mi Salvador y el sacrificio de Él fue perfecto. Ya no hay necesidad de estarlo sacrificando todos los domingos. Ahora bien, vamos al versículo 11. Dice la Biblia, Romanos 6:11. Así también nosotros, o sea, de la misma forma, todo lo que pasó Cristo, el Espíritu Santo nos está impresionando para que lo hagamos una vivencia nuestra. Porque hagan de cuenta que tienes una taza de café, o agarras un terrón de azúcar y lo pones dentro de la taza de café. ¿En dónde queda el terrón de azúcar? Se disuelve, se mezcló con el café. Nosotros tenemos ese terreno de azúcar y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos agarra y nos alimenta dentro de la taza de café y en ese momento la mezcla del café con el azúcar, la mezcla de estos dos elementos y que viene a formar una sola, eso precisamente lo que sucedió con nosotros cuando recibimos a Cristo. Fuimos mezclados, fuimos fundidos, estamos siendo hechos participantes de la vida misma de Dios. Somos uno con Cristo ahora. ¿Tú no sabes que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? ¿No lo sabes? ¿No sabes que ahora no te perteneces? ¿No sabes que tú fuiste comprado por un precio? ¿No sabes que ahora tú y Cristo son uno? ¿Que no sabéis que Él, el que fue uno al Señor, es un qué? Un espíritu con Él. Estas verdades, hermanos, tienen que penetrar en nuestra alma. Somos uno en Cristo. Dice Cristo, el Padre y yo somos uno. Ahora nosotros bien somos uno. Si esas verdades no penetran en tu alma, jamás podrás encontrar la santidad de la vida cristiana. Dice el versículo 11, entonces, así también consideren muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo podremos ilustrar de la siguiente manera. Nuestra biografía está escrita en 2 libros. Aquí tengo un libro, aquí tengo el otro. Muy bien, en este libro
está escrita en mi vida desde que yo nací hasta que yo me convertí. En esta vida está el viejo hombre, pero en este libro acabó con mi muerte judicial ante el pecado, y aquí en este libro era lo que yo era antes de ser cristiano. En el otro libro está mi vida y está escrito desde que yo me convertí. Aquí está la historia del nuevo Armando, aquí está la historia del viejo Armando. Este antiguo libro, Dios ha hecho esto. Mira, Armando, todo lo que tú eras antes, mira, lo agarro y al fondo lo océano. Ante mis ojos no hay absolutamente nada que recuerde de ti. No hay nada que tenga contra ti. Si tus pecados fueron gravísimos, quieres que los desvirarlo, has sido hecho más blanco que la nieve. Ahora, Dios, si ya no hay nada en contra mía, entonces ahora Dios lo único que ve es el nuevo libro que se está escribiendo ahora. Ya el viejo libro ya no tiene nada Dios contra mí. Ahora dice la Biblia que entonces si Dios me ha considerado muerto, mi viejo hombre ya murió, ya está enterrado, yo tengo que experimentar y hacer una vivencia de esta realidad que Dios me dice que es verdad. Ya Dios lo ve mi antiguo hombre, ya Dios ve la nueva criatura en su Hijo Jesucristo en mi persona. Coincidencia, hermanos. Hagan de cuenta que reciben esta carta que les dicen, el juez ya alguien pagó la pena por ustedes, ya no tienen por qué andar escondiendo. Hermanos, hemos sido hechos libres. Entonces la Biblia nos muestra que ahora somos un nuevo libro y hemos sido llamados a considerar esas verdades como un hecho real en nuestras vidas. Versículo 12 a 14, acabamos y dice la Biblia, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense vosotros mismos a Dios como hijos de los muertos, y vosotros y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Por qué no estáis bajo la ley? Porque hemos muerto a la ley bajo el cuerpo de Cristo, ¿correcto? ¿Y qué significa la palabra enseñorear? Significa dominar. Porque el pecado ya no les dominará, porque ya no están bajo la ley, están bajo la gracia. Muy bien, ahora nosotros debemos entender lo siguiente. Hay dos verdades que vamos a explicar. Aún cuando nosotros hemos muerto, en cuanto a nuestra relación con el pecado, en cuanto a la culpa del pecado, Dios no sacó de nosotros la antigua naturaleza. Dentro de nosotros hay un pecado. Pero lo que Dios crucificó no fue el pecado, no fue el motor que hacía que yo pecara. Lo que Dios crucificó en la cruz fue el viejo hombre. Porque ese viejo hombre no podía regenerarse, tenía que morir. Nada más la paga del pecado y la muerte, teníamos que morir. El alma que pecara esa morirá. Entonces Dios trata con el viejo hombre en la cruz del Calvario, pero queda el principio, el motor todavía queriendo aprenderle a limpiar entre nosotros, que es la tendencia a pecar. Ahora muy bien, nosotros debemos de comprender lo siguiente, que el pecado en el cristiano es un rey destronado. Es un rey destronado que no se ha dado por vencido. Ya fue quitado del trono. Ahora Cristo se sienta en el trono. Pero el pecado, desde que tú te convertiste, va a luchar encarnizadamente y va a usar todos los medios posibles para quitar del trono a Jesucristo en nuestra vida. Él quiere volver a dominarte. Él quiere volver a que regreses a tu antigua vida. Él quiere que sigas siendo grosero. Él quiere volver a tener dominio sobre tu vida. Por eso se nos manda en el versículo 12, no reine pues el pecado. Ahora Dios nos deja a nuestra voluntad. Dice, ya te salvé Armando, ya te salvé Panchito, ya te salvé Blanquita. Ahora, ustedes tienen algo que ustedes tienen que hacer. Yo ya hice lo principal al haber quitado la culpa. Ahora, dentro de ustedes queda la opción, la libertad de seguir yendo para acá o de seguir yendo para allá. Yo soy hecho libre, he sido justificado, me dice Dios, Armando, has sido sacado de la cárcel. Ahora, puedes regresar a tus crímenes, puedes regresar a tus hurtos, pero quiero decirte que si eres libre, no es para hacer el mal, eres libre para hacer el bien. Cuando yo me levanto en la mañana y me doy cuenta que mis pensamientos, mis tendencias, mi corazón, todo es absolutamente hacia el mal, ¿cómo puedo entonces yo comenzar a ganar la batalla contra el pecado? Porque hay cristianos que tienen 2 años en Cristo y todavía fuman. ¿Por qué todavía fuman?
¿Por qué todavía se emborrachan? ¿Por qué todavía se sienten contentos con los incrédulos carcajeándose de los chistes groseros? ¿Por qué hay cristianos que ya tienen 2 o 3 años de convertidos y siguen tratando a las esposas con la punta del zapato? Simplemente porque no saben o no han querido ejercitar su voluntad. En esta mañana les voy a dar el secreto para dominar al yo. Ven Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, se nos da el secreto. Quiero que me observen en este momento y estoy leyendo estos versículos. Miren ustedes. Aquí hay pensamientos del mal, aquí hay pensamientos del bien. El objetivo de los dos poderes del bien y del mal es nuestra mente. El centro de batalla es nuestra mente. El campo de batalla es nuestra mente. Todo se decide aquí. Toda la guerra se decide aquí en la mente. Aquí en la mente. Miren, los pensamientos del mal quieren tratar de asaltar esta fortaleza. Si los pensamientos malignos o pensamientos negativos invaden tu mente y tú no los rechazas, y no hay arqueros, y no hay catapultas, y no hay espadachines abajo que libren una batalla encarnizada para nunca se cometen, se meten otra vez a tu mente y ¿saben lo que hacen? Hacen una fortaleza. Construyen una barda, pero tremenda dentro de tu mente, donde han hecho otra vez sitio, han vuelto a ocupar el lugar que tenían. Y entonces el bien que quieres no lo puedes hacer. Y te das cuenta que caes en la fornicación, y otra vez estás diciendo groserías, y otra vez, o sea, te encuentras que eres esclavo del pecado otra vez. No tienes fuerza contra el pecado, porque hubo un momento en tu vida en que tú permitiste ser dominado por los pensamientos. Ahora, cuando los pensamientos vienen y tratan de meterse en nuestra fortaleza, dice la Biblia, ahora yo les voy a dar armas para que saquen la espada del Espíritu y ¡paz! Y el Espíritu de la fe, y el yugo de la salvación, y la coraje de justicia, y el Espíritu de la verdad, y puedas enfrentarte a sus pensamientos, y a la sangre del demoníaco, y a tu antigua carne, y también como un soldado de Cristo. Por eso dice en Apocalipsis 21 que los cobardes acabarán en el lago de fuego. ¿Quiénes son los cobardes? Los que no quisieron agarrar las armas de la fe. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Los padres de familia que nunca quisieron ponerse rodillas, los que nunca quisieron revolucionar a sus hijos, ellos son cobardes. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos un espíritu nuevo de cobardía, sino de poder, para quitar esos pensamientos de nuestra mente. Y si no quiero pensar en esa mujer, porque vive en casa. No quiero ese negocio, no me importa que a corto plazo me va a ganar 5 millones de pesos. A la larga Dios me maldecirá. Prefiero ser pobre y comer frijoles y comer paz en mi casa que hacerme rico a corto plazo y pagar el precio de mi pecado. Comienza a decir no, y a discernir lo que es bueno y lo que es malo. El Espíritu Santo vino para darnos discernimiento. Entonces ahora tenemos nosotros la libertad, la opción, la capacidad de permitir que nos vengan a invadir o de comenzar a mantener el sitio. Dicen Efesios, manténganse firmes. Firmes no significa para atrás ni para adelante. Ahora no se me dicen, me estoy preparando para atacar al diablo. Déjame decirte algo, el único que puede con el diablo es el Espíritu de Dios. El mismo arcángel Miguel, cuando peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés y Jesús, el mismo arcángel no le dijo, saca, aquí te dan, no, él dijo, el Señor te reprenda. ¿Crees tú que eres más grande que San Miguel? Dice Santiago, ¿cómo puedes pelear contra el diablo? Dice, el diablo te reta, te en la noche y te estoy esperando en mi casa. Nosotros somos incapaces. Él es el que pelea por nosotros. Nuestro único objetivo es rendirnos, someternos a Él, y Él vivirá de nosotros. Entonces dice Romanos, así que hermanos, les ruego. No es una súplica de rodillas de Pablo, es un ruego, les ordeno, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Que ahora ustedes presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el Antiguo Testamento, venía un sacerdote y había un altar, ese es el altar, y traía el chivo, se ponía aquí el becerro, o se ponía aquí lo que fuera a sacrificarse, y en ese momento se partía la mitad, sacaban los intestinos, se lavaban con agua con las patas, ponía la persona sus manos sobre el sacrificio, y ese sacrificio no era que Dios le gustara, porque es los salmos, que nunca Dios se plació en los sacrificios. Lo único que Dios quería era que el hombre entendiera que había que haber derramamiento de sangre para que hubiera perdón. Ahora, el sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Testamento era un sacrificio muerto. Cuando tú te vas de peregrino de rodillas a la vida, es un sacrificio muerto. Cuando te cortas el chumbo, los planes de demanda, es un sacrificio muerto. Cuando te metes a Dios, Señor, te prometo que no voy a tomar una copa de alcohol, es un sacrificio muerto. No hay nada que le podamos prometer a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio lo máximo que Él tenía. ¿Cómo podemos nosotros pagarlo? Entonces, ¿qué quiere Dios que haga? Ahora Dios quiere que nosotros, nuestros cuerpos, nos acostemos en ese altar, donde está listo el cuchillo del Espíritu a comenzar a trabajar en nuestro carácter, y vengamos en la mañana y le digamos: Padre Santo, que estás en el cielo y en mi corazón, aquí están mis ojos, mis manos, mis piernas, mis pensamientos, ante tu servicio. Dice Romanos: presenten vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, o sea, pónganlos a la disposición de Dios. Yo entiendo, sinceramente, como cristianos, que pueden tener una vida victoriosa cuando las mañanas no tienen la disciplina de tener devocionales. Yo no entiendo de veras. Si en la mañana no te levantas y lo primero de tu tiempo, las primicias de tu tiempo, el diario de tu tiempo, no te lo entregas a Dios, ¿cómo es posible que puedas resistir estar casada, estar casado, tener hijos, vivir para Cristo? No se puede separar de nada, podréis hacer. Pero si en la mañana vienes y pones tu cuerpo, Padre, quita mis ojos, mi mente anoche se llenó de tantas cochinadas, un programa que vi en la película que vi, lávame con tu sangre, quiero levantarme, y antes de decir ante tus ojos, Padre, dice la Biblia, jamás podrás comprender qué es la victoria sobre el pecado. En segundo lugar, dice el versículo 2, no te conformes al mundo. La palabra conformarse significa moldearse. Aquí hay dos sopas nada más. O el mundo no manipula, o el mundo no se incluye, o el mundo no moldea, o lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué quieres? ¿Seguir la moda del mundo? ¿Seguir la corriente del mundo? ¿Seguir los chistes del mundo? ¿Seguir los placeres del mundo? ¿O seguir a Cristo como hijos de Dios que se ofreció en sacrificio y en el fragante? Vean en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, esta verdad. Ay, hermanos, o el mundo nos moldea, o nos moldea Él, y tuviera que decidir, y yo también. En esto somos responsables cada uno de nosotros delante de Dios. 2 Corintios 3:18. Antes de verlo, quiero decirles algo. Le doy gracias a Dios de todos los jóvenes que van a ir a este campamento. Yo les prometo una cosa a los padres. Este campamento voy a hablar principalmente un conexión comprendiendo a los padres. Y ustedes avisan el lunes de la semana que entra si llegaron sus hijos alineados o no llegaron alineados. Pero este campamento va a ser tan importante para los jóvenes, es tan radical estos temas que vamos a tratar, que si el joven no entiende que su relación con Cristo se va a ver totalmente estorbada, si no hay una relación adecuada con sus padres. Y aquí va a haber un campamento los que están viviendo con mamás que son prostitutas, los que están viviendo con papás que son borrachos. No hay ningún hijo que jamás pueda decir por culpa de mi madre o por culpa de mi padre. Somos responsables de nuestros actos. Es que usted no sabe del hogar que vive. Quiero decirte algo. Dios está tampoco está bien triste por los padres que tú tienes. Pero déjame decirte algo. Dios le da la voluntad a tus padres para que ellos hagan o deshagan. Y si ellos no te comportan, en ti hay esperanza. Y mientras uno que viva con padres que sean lo peor, lo peor que tú le puedas decir, si ese hijo se entrega a Cristo, él será más que vencedor y será pacificador y logrará que sus padres se amen como él quiere que se amen. Pero si el hijo también avienta las armas, y avienta la toalla, y dice, ay, mi familia es esto, me voy a emborrachar y me voy a traumar por todos mis padres, en ese momento no tiene perdón delante de Dios. No hay nadie que pueda decir, por causa de mi madre, por causa de mi hermano, soy como soy. Y es cierto, tú tienes una voluntad y la puedes ejercitar como tú quieras. Y tú tienes que vencer, porque Cristo está contigo. Y vamos a un campamento feliz. Por tanto, dice 2 Corintios 3:18,
nosotros todos, fíjense lo que dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. No dice mi padre me transforma, o mi maestro en la escuela, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Cómo estamos siendo cambiados todos los días? Mirando a las mañanas y en la noche antes de acostarnos a este libro, y las veces que no esperamos, cuando yo vengo y tengo mis ojos acá, hay algo que no entiendo, pero este libro dijo Cristo, mi palabra es espíritu y vida. Y de este libro sale el poder que al yo mirarlo, a través de mi vista, entra ese poder y me limpio, me cambia mi manera de pensar, me transforma, y el Espíritu Santo está haciendo esa obra, y voy de gloria en gloria, en gloria y en gloria. El Espíritu lo hace, pero el Espíritu necesita ese libro. El Espíritu no lo hace sin la Biblia. Es la Biblia, el instrumento de Dios para cambiarnos. Son ustedes hombres de la Biblia. Son ustedes padres que ven con sus hijos a las 7 de la mañana y van a acostarse la Biblia. No me extraño entonces por qué no tienen victoria sobre el pecado. Oremos. Padre Santo, que estás en el cielo, y también en nuestros corazones. Tu palabra es tan maravillosa, tan clara, tan transparente, no hay nada torcido ni perverso en ella. Mientras vivamos en donde somos transformados, mientras la usamos será nuestra lámpara. Ella vence a nuestro corazón que la miel, ella es perfecta, ella nos convirtió. Ella es recta, alegra, Señor, nuestro corazón. Ella es profunda, nos da ese consuelo que en esta mañana necesitábamos. ¿Por qué haríamos si tu palabra no existiera? Nadie puede decir por culpa de Eva, como dijo Adán. Si no me lo hubiera dado por mujer, no hubiera comido de la manzana. Desde ese momento, el hombre siempre le echa la culpa a alguien. Y tu palabra dice, tú tienes una voluntad. Tú tienes un espíritu. Tú tienes las armas. Si no has vencido, es porque no las quieres usar, o no las sabías usar, o no te conviene usarlas. Pero cada uno de nosotros somos responsables delante de ti, Señor. Ahora te pido que esta iglesia pueda crecer en el renovamiento de su mente. Que nuestra iglesia pueda haber una santidad cada vez más en cuanto a nuestros cuerpos, en cuanto a lo que miramos, en cuanto a lo que oímos, en cuanto a los lugares que entramos, porque nuestros cuerpos son los templos vivos de tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana y por las maravillosas experiencias de saber que ya no tienes nada contra nosotros, pero que lo que hagamos mientras vivimos en la vida cristiana, traerás tu cuerpo para disciplinarnos. Ya no tienes que juzgarnos, porque ya morimos con Cristo, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En esta mañana quiero hacer algo muy especial. Quisiera que en este momento toda la iglesia, ahí sentados, de sus lugares, le pidieran perdón a Dios. En esta mañana hay muchos cristianos viviendo en pecado, teniendo una mala relación con sus esposas. No es una relación adecuada con tu esposo, hijos en rebelión contra sus padres. En esta iglesia todavía hay hogares que son un infierno. Todavía hay hogares donde Él no vive. Él no está reuniendo. Escucha, mi varón, que no escuchas. Tú y yo somos responsables. A nosotros como hombres nos pedirá cuentas Dios. Entrégale primero a tu esposa, Él mismo a Cristo. Confíen con sus ofensas unos a otros y tenemos esa paz que sobrepasa el entendimiento. Esa victoria de una vida resucitada. Esa experiencia de alguien que vive y que estará con nosotros hasta el momento. Gracias por esa paz que tú en este momento les estás dando a los que te están diciendo, ten misericordia de mi pecador. En el nombre de Cristo. Amén.